Amada iglesia, buenos días. Nuestro Padre eterno les siga bendiciendo. Tome asiento, por favor. Quiero que vengas al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18. Libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18. Hoy vamos a hablar de los frutos de la higuera. Amén. Esta mañana hablábamos sobre las personas que, perdón, que conocen la higuera. ¿Cuántos conocen la higuera? Sí, levante la manito los que conocen la higuera. ¿Sí conocen la higuera? Ok, yo no creo que usted la conozca, yo sí la conozco. Porque es que la higuera es diferente aquí en Occidente, sobre todo aquí en Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, creemos que la higuera es el brevo. No, el brevo es una variedad, pero no es propiamente la higuera, aunque sí es muy parecido. Así que como referencia, ¿cuántos vieron la fotografía que les envié al WhatsApp? ¿Vieron qué hermoso y qué diferente es la higuera del brevo? Ok, entonces en esa fotografía yo les mostraba como esos árboles frondosos de higuera. Diga, la higuera que da frutos. En Israel, la higuera, el fruto se puede comer quitándole al árbol, como coger nosotros una manzana, una pera, una guayaba. La higuera es muy suave, es un fruto dulce, tiene un parecido sabor a la uva y así en su textura. Es bien agradable, aunque es llena de pepitas. Bueno, venga conmigo, versículo 18. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 21, versículo 18, dice la palabra. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Yeshua, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Diga conmigo, y todo lo que yo pida en oración creyendo, lo voy a recibir. Otra vez, todo lo que yo pida en oración creyendo, lo voy a recibir. Hay personas que oran y no creen la oración que hacen. Oran, Señor, dame salud. Señor, dame bendición. Señor, prósperame. Pero piensan, ¿será que Dios sí me puede prosperar? ¿Será que Dios sí me va a prosperar? ¿Será que Dios sí me va a... Entonces, ¿para qué ora? Porque dice que esa oración no es escuchada, es recibida, pero no es aceptada. Lea conmigo, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Otra vez. Todo lo que yo pida en oración creyendo, lo voy a recibir. Míreme, si usted no cree, no lo va a recibir. Porque en el mundo espiritual, las bendiciones de Dios funcionan como el ejemplo de la higuera. ¿Qué ocurre con la higuera? Bueno, hablemos de la higuera como hortaliza, como árbol. Ya me he tomado mucho tiempo enseñándoles que la higuera es un tipo de iglesia, es un tipo del pueblo de Israel, que en Amós capítulo 9, que en Daniel capítulo 7, que en Ezequiel, etcétera. Nuestro Padre compara la higuera a su pueblo y va y busca frutos, por eso le doy las citas anteriores. ¿Me sigue? Pero no vamos a hablar de la higuera como persona, sino hablemos de la higuera como hortaliza. Las bendiciones de Dios, ya me empecé a apasionar, voy a bajar la voz. Las bendiciones de nuestro Padre Celestial están establecidas como los frutos, como las hortalizas y como los géneros. Mateo capítulo 21, versículo 18.
Resulta que, como dice tercera de Juan 2, nuestro Padre quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos prosperados, que tengamos salud, que prospere nuestra alma. En Jeremías capítulo 29 lo he dicho muchas veces después del verso 11, Él tiene, si se me pone la lengua pesada cuando está la unción, Él tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal para darnos lo que nosotros queremos. Pero resulta que los cristianos no se sujetan a los mandamientos establecidos para fructificar. Y cuando una persona necesita un milagro en su salud, necesita un milagro económico, necesita un milagro en la familia, tiene que venir a la Biblia, a la palabra, a buscar el verbo rector de la fructificación en lo que necesita. Lo voy a decir de otra forma. Perdón. Si usted necesita bendición económica, tiene que venir a la Biblia donde Dios habla de economía. ¿Aló? Si usted necesita salud, tiene que venir a la Biblia y enfocarse y leer lo que Dios dice acerca de la salud. Si usted necesita crecimiento espiritual, tiene que venir a la Biblia y enfocarse donde nuestro Padre Celestial habla del contacto con el Espíritu Santo, nuestro Señor el Ruach HaKodesh, y hacer como dice la Biblia. Aló. Cuando yo necesito un milagro, cualquiera que éste sea, como dicen allá en el pueblo, cualesquiera que éste sea, usted tiene que venir al verbo que nombra la Biblia para que lo ejecute. Amén. La Biblia habla que la salud se consigue, por ejemplo, Mateo capítulo 14, Juan capítulo 8, Mateo 8 inclusive, cuando las personas se acercan a Yeshua y le pedían mucho ahí Mateo 8, por ejemplo, que les permitiera tocar el borde de su manto. Aló, ¿usted me sigue? Las personas sabían que Jesús, el acercarse a Jesús, el tocar a Jesús, ese toque le iba a suministrar lo que esta persona necesitaba para ese momento de su vida. Pero el cristiano quiere un milagro de salud, o quiere un milagro económico, o quiere un milagro en la familia, pero no quieren acercarse a la fuente. Romanos capítulo 8, después del verso 20, a la fuente de vida para que le dé el milagro. Entonces van al médico, van al banco, al cuentagotas, se meten en problemas. Porque si usted puede entender esto, venga conmigo, verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Si nosotros venimos, escúcheme bien, y hacemos lo que la palabra dice, nos acercamos a la fuente, nos acercamos a nuestro Padre Celestial, seremos una higuera con frutos, no una higuera con hojas solamente. Muchos cristianos están bendecidos aparentemente. Tienen salud aparentemente, tienen prosperidad aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque es que lo que ocurre en esta vida es pasajero. Voy a ponerle un ejemplo muy humano. Perdón. Hace poco salió un documental sobre Arnold Schwarzenegger y mostraban cuando él fue Mr. Olympia. Él ganó los premios internacionales más grandes de fisioculturismo. De ahí comenzó en el cine, en Hollywood. ¿Cuántos recuerdan eso? Él era un hombre muy musculoso y ahí comenzó a hacer películas y es muy famoso. Después lo que lo catapultó a la fama fue esa película de Terminator. ¿Recuerdan eso? Cuando él comenzó, yo no era cristiano, pues yo lo veía él en sus películas. Creo que es una película de una época donde era una espada, no recuerdo bien ya cómo se llamaba esa película, que lo lanzó a la fama a él.
Pero recuerdo por el documental esas fotografías con esa masa muscular, un hombre casi 2 metros, con unos músculos impresionantes. Hoy en día, si usted lo ve, es una persona bastante adulta, bastante grande, y ya esa masa muscular no la tiene. Es más, ya camina incluso con dificultades, lo digo con muchísimo respeto. Una persona nace, crece, se robustece, tiene hijos, prospera, se muere. Es la ley original ¿desde cuándo? Desde que el hombre pecó, Génesis capítulo 3, Berechit capítulo 3. Entonces el género, mil perdones, el género de la semilla dicta cómo va a ser el fruto. Como usted tenga su relación con nuestro Padre Eterno, va a generar su fruto. Repito, la semilla genera, grita cómo está constituida. La forma como un cristiano lleva su vida íntima con el Padre, grita y genera lo que es y lo que va a ser. Muchas veces, escúcheme muy bien, por eso está Lucas capítulo 16, después del versículo 19, el rico y Lázaro, ¿cuántos se acuerdan? La persona puede estar pasando por muchos problemas económicos o de salud. En este caso, el pobre Lázaro, ahí sí era pobre, porque era pobre económicamente, miserable económicamente, pobre en su salud y miserable en su salud. ¿Por qué digo miserable? Porque la palabra miserable viene de la palabra conmiseración. O sea, no tenía miseración, sino miserableza. La conmiseración es la ausencia de la miseria. Aló. Y esta palabra miseria tiene todo que ver con el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué le estoy hablando? Que el pobre Lázaro era miserable, era pobre en espíritu. Por eso fue al cielo. Gloria a Dios. Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Aleluya. Era pobre económicamente y era pobre en salud. O sea, carecía de salud y carecía de economía. Pero como esta vida, escúcheme, genera acciones y frutos, esta vida genera acciones, pasos, por ende, frutos de lo que se siembra, cada quien cosecha lo que siembra. Y entonces nuestro Padre estableció para Lázaro una parábola. No es que nuestro Padre hubiera establecido para Lázaro miseria o enfermedad, no, sino que estableció la parábola como la higuera, que es un ejemplo para que nosotros entendamos que esta vida natural es perecedera. Aló, auxilio. Se lo voy a decir de otra forma. Las personas creen que van a vivir para siempre, que nunca se van a envejecer. Óigame, no, es un estadio natural, porque estamos en una tierra natura y nos regimos bajo esas normas naturales. El que está sobre natura es Satanás y nuestro Padre eterno sobre él. ¿Usted me sigue? Mire, le voy a dar una revelación muy profunda, que no pude hablar de esto en el primer servicio. Cuando usted nota el título, Mateo capítulo 21, verso 18, el título que tiene la Reina Valera es la higuera estéril. ¿Cierto que sí? Mire mi iglesia, ¿usted cree que la higuera es estéril? Blanca. ¿Sí? Hija, allá atrás. ¿Tú crees que la higuera es estéril? ¿Sí o no? No. Un sí y un no. Hija, no. Hijo, hija, hija. Mauricio, allá atrás. Allá los que siguen. Allá atrás. Vamos a una encuesta, gloria a Dios. ¿O cómo es que sí? Ahí sí, ahí no. Pues déjeme decirle que esta higuera sí, pero el género de la higuera no.
Porque si la higuera fuese estéril, nuestro Señor no iría a buscar frutos en ella. Amén. Mire, le voy a hacer una pregunta de apuño y le pido perdón por hacerla, pero respóndamela. Una mujer estéril, hablemos de Sara, una mujer estéril, ¿nació estéril? Una señora que no pueda tener hijos, que es estéril, ¿nació estéril? ¿Y usted por qué dice que sí, si a usted no le consta? ¿Y a usted le consta? No, no. Porque entonces iría contra natura. Génesis, Berechit, capítulo 1. Él le ordenó a la naturaleza producir hierba y producir fruto según su género. Se estableció la esterilidad a partir de los no frutos o de los malos frutos o de la incapacidad de dar frutos. Entonces, ¿qué pasó con Sara que me la nombró apóstol? ¿Qué pasa con una señora que es cristiana y es estéril? Dos posibilidades. O el padre estableció esa esterilidad para ponerla como ejemplo o parábola, no para mal, porque todo obra para bien. Quizá está esperando que se arrepienta, que converja en su palabra, porque es que hay cristianos, repito, que oran y no creen lo que oran. Y a usted le pasó, y a mí me pasó, que a veces declaramos palabras insensatas, inicuas incluso, y a veces inefables que no se pueden nombrar, y a veces inefables en la profundidad de la gloria. Cuando usted ora en lengua, usted no sabe lo que dice, a no ser que tenga el don de revelación. Entonces, escúcheme, estamos produciendo dos clases de frutos, uno natural y uno espiritual, siempre. Siempre. Pregunta número 3. ¿Por qué cree que nuestro Padre estableció la higuera, por ejemplo, en Israel? Porque nuestro Padre eterno ya conocía la higuera en el espíritu, en la eternidad. ¿Y sabe qué frutos da? Mire, le rompo otro paradigma. Aunque no me gusta hablar de psicología, eso es psicología. Cuando hablamos de paradigmas. Le presento otro ejemplo mejor, seamos espirituales. ¿Por qué nuestro Padre Celestial, porque fue nuestro abacados, no Yeshua, sino nuestro Padre Celestial, que estableció que la higuera fuera un tipo de Israel, un tipo de pueblo de Dios? Porque en efecto no es para nada estéril, sino por el contrario, es muy fructuosa. Usted no me está ayudando. ¿Está recibiendo algo? Lo que quiero decir con estas palabras es que nuestro Padre Celestial estableció a sus hijos como muy fructíferos. Es por ello que antes, cuando no había televisión, tenían muchos hijos. Y muchos cristianos, aún teniendo televisión, tienen muchos hijos. Y eso está bien. Eso está muy bien. Aló. Porque está cumpliendo el principio y mandamiento original establecido por la palabra. Mire la mentira del diablo hoy en día. Escuche la mentira del diablo en contra de la palabra. Y se lo he escuchado a muchos cristianos. Yo no voy a tener hijos porque salen muy caros. Y usted escucha la radio, la televisión, los canales, etcétera, diciendo que un hijo cuesta en la vida más o menos 550 millones de pesos. Y si usted empieza a hacer estadísticas, obvio que sí. Y si son como los míos, no solamente 550, sino póngale 4 veces más. Porque para pedigüeños, mis hijos. Para lo mejor, mis hijos. Para las cosas buenas, mis hijos. Gloria a su nombre. Pero es una mentira del diablo que le ha metido en la génesis, en los genes. ¿Sabe qué génesis viene de genes? De los cristianos, que un hijo es muy caro y por eso es mejor no tener hijos. Porque al un cristiano no producir fruto en su matrimonio va en contra de la palabra. Porque el primogénito tiene que heredar reinado y sacerdocio. Pero el diablo no quiere eso. Cuando un cristiano no está siendo prosperado económicamente y no está siendo prosperado en su salud y no está siendo prosperado espiritualmente, no es el género, es el ataque del enemigo sobre la persona.
Pero no quiere decir que no tenga sus frutos, si es un cristiano genuino como muchos de ustedes. Porque ¿para dónde fue Lázaro? Para el seno de Abraham. ¿Para dónde fue Pulón? Para el infierno por sinvergüenza. Entonces la situación aparente por la que un cristiano puede estar pasando puede ser un estatus, escúcheme, de elevación en la bendición. O sea, una promoción espiritual y no se ha dado cuenta. Y le voy a decir por qué. Usted no se ha dado cuenta que cuando se nos ponen las cosas colorcito de rosa, allá en Santander dicen colorcito de hormiga, color de hormiga, nos ponemos a orar más, nos apartamos más, nos humillamos más, oramos más y tenemos mayor comunión con el Padre. Entonces tenemos que entender lo que el género está produciendo como parábola. Si es para estar más cerca del Padre, aleluya, gloria al Eterno. Pero es que el cristiano cuando le viene la prueba es cuando no ora. Es que tengo dolor, pastor, es que no quiero, es que estoy tan terrible. Ay, pastor. Ahí es cuando tiene que orar. Mil perdones. Ahí es cuando tiene que arrodillarse, ahí es cuando tiene que tener comunión. Porque si en el momento de la prueba no hay revelación de la parábola, va a perder la responsabilidad y el ejemplo, el cristiano, o sea, el rumbo. Cuando tú lees los evangelios y están azotando a nuestro Señor y Salvador, y vienen las mujeres a darle agua, vienen las mujeres a limpiarle el rostro, ¿cuántos se acuerdan? Oh, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestros hijos. Porque si con el olivo verde hacen esto, ¿qué no harán con el olivo seco? Aló, mire el ejemplo. Yo estoy pasando por la tribulación y prueba para la bendición de todos ustedes, pero tengan comunión para que no los hallen sin fruto. Eso es lo que le estaba diciendo. Y yo he escuchado mensajes y sermones sobre eso y jamás tocan este tópico. Es que lo que tú estás pasando en esta vida es una experiencia para subir de nivel. Escúcheme, y con toda la contundencia de la palabra. Secó esta higuera porque, lea por favor verso 19. Nuestro Padre la auscultó, nuestro Señor y Salvador la auscultó, le revisó cada hoja, le revisó los tallos, le revisó el tronco, o sea, el corazón, le revisó su género y vio que era estéril, pero que no merecía que la pusiera a producir, porque no le daba a Dios lo que era de él. Mire, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, le habló, míreme, ¿cuántas veces nuestro Padre Eterno se acerca a ti y te habla y tú obedeces? Esa es la diferencia entre ellos y tú, entre el impío y tú, entre los cristianos creyentes y tú que eres obediente. Porque si tú notas aquí, dice que él tenía hambre y que vio la higuera y que se acercó a ella y la revisó. Padre, reprendo todo ataque del diablo sobre mi garganta, Señor. El enemigo no puede tocar mi garganta, Señor, porque estoy en santidad. Tu sangre preciosa sobre mi garganta, Señor. Es que el enemigo no quiere que usted aprenda esto. ¿Por qué? Porque tú vas a romper el status quo sobre tu naturaleza, sobre la naturaleza de tu carne, de tu humanidad. Míreme, lo que el diablo más odia es que un cristiano tome los derechos que legalmente le pertenecen. Porque él es el que era dueño de este mundo. Era, porque ya fue destituido y juzgado. Como lo enseñé el viernes, él es un pobre diablo. Pobre y miserable. Ahí sí. Y no por parábolas, sino por experiencia y condición. ¿Me estoy explicando? Cuando el enemigo está poniendo obstáculo, oposición, opresión, impedimento sobre algo a lo que tú tienes derecho legal, ahí es cuando tenemos que ir al principio fundamental del género de la semilla.
que le he venido enseñando en 1 Corintios 15. Esta higuera estaba plantada en un lugar específico, porque nuestro Padre Celestial decidió plantarla ahí. Nuestro Padre Celestial decidió plantarlo usted en la iglesia, el camino es Cristo. Y por eso usted lleva tantos años. Y por eso yo le pregunto a ustedes cuántos lleva conmigo porque me hace feliz. Pero hay personas que son árboles que dan fruto. Perdón, ay Padre, toca mi garganta. Y que está el Señor preparándolos para dar la fructificación y se arrancan del lugar y se van para otro lugar. Y no es lógico que eso ocurra, porque no es lógico arrancar los árboles donde están plantados y llevarlos a otro lugar, porque no es. Por ejemplo, usted no puede tomar un árbol de tierra fría y plantarlo en lugar caliente, porque se va a morir. Y si hace lo mismo al revés, en viceversa, si trae un árbol de tierra caliente y lo planta en tierra fría, se va a morir, porque no es su clima, no es su ámbito vital. O se va a chilar, se va a secar. La higuera estaba donde Dios la había puesto. Y ahí en ese lugar tenía que dar los frutos que el Padre venía a buscar. La parábola, míreme, usted está dando los frutos que nuestro Padre quiere de ti, no los que usted quiere. ¿Usted está siendo cabal con lo que nuestro Padre eterno le ha dado? Son preguntas difíciles, pero reales, genuinas, que yo les hago aquí a través de la palabra, pero nuestro Padre miró, mire, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. O sea, cogió y miró, ¿dónde están los frutos? Era primavera, estaban en fiesta de Pesach, o sea, Pascua, ¿se acuerdan? Esta higuera realmente no tendría por qué tener frutos, pero las hojas amainaban que nuestro Padre Celestial, que es el dueño de las primicias, según Daniel capítulo 7 y en adelante, amén, pues el que sustenta la semilla, el que sustenta las ramas, el que da el primer fruto, es el Padre. Y nosotros tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Estamos viendo una sociedad. En Roma estábamos graves. Digo estábamos. En Colombia ni se diga, estamos como en esa época en Roma. Imagínense el regente que usurpó el poder que está ahora. En esa época en Roma estaban igual. Y le preguntan, ¿daremos diezmos, daremos ofrenda, pagaremos impuestos? Muéstreme la moneda, o sea, muéstreme el impuesto, muéstreme el tributo. A Dios lo que es de Dios y al César, al mundo lo que es del mundo. Porque usted primero tiene que sembrar en el mundo para que coseche lo espiritual, porque Dios te puso aquí en el mundo. O dígame una cosa, ¿será que Dios necesita el diezmo de la iglesia? ¿Será que Dios necesita la ofrenda de la iglesia? No. Pero entonces, ¿por qué la ofrenda habla por usted y aún después de muerto también tiene voz y voto? Hebreos 11:4. Porque en Lucas capítulo 16 el Señor se enoja contra los que se estaban burlando de él porque eran avaros. Lucas capítulo 16. ¿Por qué en Lucas capítulo 11 habla de ese género? ¿Hay alguien aquí? Porque en Mateo 23 dice víboras. Y les da una pequeña peinadita, ¿no? Mateo capítulo 23. Traen el diezmo, dice la palabra. Diezman el eneldo, diezman el comino, diezman de todo lo que tienen. Pero se les olvida la misericordia, la paz y el amor. Ahí los peinó. Porque es que el género espiritual está con el género material y el género material produce lo espiritual. Entonces las personas quieren ser prósperas, pero no quieren obedecer. Las personas quieren ser prósperas, pero se arrancan del lugar donde Dios los puso para irse para donde quieren. El género original, la nominalidad de la persona, está con base única y exclusivamente en la palabra. Nuestro Padre eterno nos puso nombre en la eternidad. Apocalipsis 2, y nos va a poner el nombre en perlas preciosas. Pero tu papá y tu mamá te puso un nombre y tú no te lo puedes andar cambiando. Si te puso Cirilo, no puedes volverte Anacleto. Si no se puede. Porque tu género clama y gime a tu nombre, aleluya. Apóstol, estoy perdido. ¿Están perdidos?
Le explico. Solo Dios estableció hombre y mujer, ¿verdad? Dos géneros, masculino y femenino. Puede el mundo decir lo que quiera y sacarle 200,000 cosas. No, la mujer irá siempre al ginecólogo y el hombre al urólogo. El hombre puede decir lo que quiera, trinario, trinitario, secunitario, igualitario, por genital. Él puede decir lo que le que me maceta, lo que le la gana. Puede operarse, puede hacerse lo que quiera, pero siempre será hombre y siempre será mujer. Los huesos ilíacos de la mujer son diferentes a los huesos ilíacos del hombre y el que entendió, entendió. Sí, porque los huesos ilíacos del hombre no fueron establecidos para abrirse, para tener hijos. En cambio los de la mujer sí. Y puede cambiarse de género, de sexo, lo que quiera. No, va a ser hombre y mujer. Lo que Dios estableció para ti, el diablo no te lo puede robar, a no ser que el cristiano se lo deje robar por parábola. Mire, escuche lo que estoy hablando de parábola hace rato. ¿Usted sabe qué es una parábola? Un ejemplo de algo físico para enseñar algo espiritual. ¿Cuánto lo recuerda? Una parábola es un ejemplo a través de una narración o un cuento para crear una experiencia en una persona, paradoja o conclusión. ¿Alguien está aquí? Lo que estoy diciendo es que nuestro Padre Celestial estableció una bendición para ti y la va a poner como ejemplo aquí en la tierra y en la eternidad. No importa que pareciera que no estuvieras bendecido. Eso es lo que estoy diciendo. Que el diablo usa esa apariencia de no bendición para robarte la bendición real y genuina y verdadera. Ejemplo, repito, Lucas 16-19 con Lázaro. El diablo le decía, pobre Lázaro, y le enviaba a los perros que lambieran sus heridas. Usted se imagina una persona con una úlcera y una lengua que parece sí, correcto. Es terrible, abrasiva esa lengua de los perros. Sobre una herida, como una lija. Job, aparte de tener sus heridas y sus úlceras, cogía un tieso y se raspaba con él. Imagínense el dolor que se causaba de la erubescencia que sentía en su cuerpo. Pero la esencia general, o sea, el género de Job era adoración, fidelidad, obediencia. Capítulo 3, como una mujer insensata has hablado, le dijo a la esposa. ¿Recibiremos del Señor las bendiciones y no los malestares? Wow. Míreme, por favor, yo quiero que usted reciba esto. Lo que usted tiene ahorita es aparente. Yo hablaba con un pastor el día de ayer. ¿Mucho dinero tienes? Qué bueno, pastor. Buen carro, qué bueno, pastor. Dinerito, qué bueno, acabas de llegar de vacaciones, delicia. Y si el Señor viene ahorita, ¿a quién le vas a dejar el carro, la casa? Se quedó callado. Porque es que los seres humanos se acostumbran a estar bien y ya se les olvida orar. La mayor prueba es la bendición. Miren, la higuera estaba plantada en invierno, la higuera estaba plantada en verano, la higuera estaba plantada en primavera, la higuera estaba plantada en otoño. Quiere decir que los vientos de todas las estaciones la movían, pero siempre permanecía siendo higuera. Pero el Señor miró el corazón de esa higuera y la convirtió en una maldición. Pero no estableció el Padre maldición de la higuera, sino bendición. Y es tan fuerte la bendición de la higuera que cuando tú lees Mateo capítulo 24, pone el ejemplo de la higuera y dice, cuando la higuera sea restaurada, restablecida, aprender de la higuera, mira la parábola de la higuera. ¿Alguien me sigue? ¿Qué tan grande es la bendición de la higuera? Y nunca nos han enseñado eso. Bueno, yo sí lo he enseñado aquí muchas veces, pero me refiero es que la teología real tiene que enseñarse como es, hermanos. ¿De quién depende la bendición? Del Padre, no de ti. ¿De ti qué depende? El género de la semilla. No. Usted y yo sabemos
que tenemos que darle al Señor lo mejor y la primicia, ¿sí o no? Porque Él es el dueño de la primicia que genera los frutos. Si el cristiano no lo hace, frito el pollo. Bueno, apóstol, y yo sí lo hago y estoy ahorita un poco económicamente apretado. Está haciendo parábola. Y como dice la pastora Olguita, ahorita no lo ves, pero lo verás. Todo el mundo odiaba al pobre Lázaro. Todo el mundo hacía denuestos del Lázaro. Nadie, toda esa gente que iba a los banquetes, veía a Lázaro ahí en la mesa. Escuche la higuera, escuche la parábola. ¿Cuántos hemos leído Lucas 16, 19? Se los he enseñado muchas veces. Pero la Biblia dice que Lázaro estaba ahí, debajo de la mesa, ¿sí o no? ¿Cuántos invitados habían en esos banquetes mirando a Lázaro ahí y no le dan ni una borona, ¿sí o no? Parábola era el ejemplo de ellos. Y le aseguro, porque la palabra lo dice, que todos esos sinvergüenzas ninguno se convirtió. Porque si se hubieran convertido, la palabra diría, pero este que estuvo en el convite, que estuvo en la celebración, ayudó a Lázaro. No, ahí no dice eso. Era ejemplo. Mire el hermanito fulano. Antes estaba bien económicamente. ¿Cayó en desgracia o cayó, está económicamente? Pero yo no lo he visto que sea parte de la iglesia. Lo veo ayunando, lo veo orando. Ejemplo, parábola. ¿Alguien me sigue? Mire, amado, es que la vida tuya, la vida mía, es una parábola para el diablo. Es una parábola para el malo. Por eso dice la palabra en el Salmo 34, perdón, 37, que no nos preocupemos por el malo que prospera en su camino. El cristiano no se debe preocupar por eso. ¿Sabe? Yo estaba hablando con un pastor de Irlanda del Norte y me dijo, apóstol, no se preocupe por lo que está pasando en Colombia. Pero hermano, ¿cómo no voy a estar preocupado? Le digo yo al pastor. Pero ¿cómo no? ¿Qué le pasa? Aterrice. Me dice, no, es que el diablo está haciendo bien su trabajo. ¿Tú lo estás haciendo bien? ¿Alguien entendió lo que acabo de decir? Ellos prosperan, corrompen, roban el erario público, hacen lo que les provoca. ¿Pero van a estar donde tú y yo vamos a estar? Por supuesto que no. Nos humillan, nos maltratan. ¿Usted sí ve a los políticos en campaña? Eso van y lo abrazan, lo besan. Yo me acuerdo por ahí un sujeto que se iba a quedar por allá en las comunas y ahora los deja plantados. No va. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? ¿El Progres? Claro, ya no necesita los votos. Ya le pagó por ahí al registrar. Ya, mejor dicho, humilla, maltrata. Todo el que no está de acuerdo lo echa. ¿Te lo han visto por ahí en televisión? ¿Estará en las bodas del Cordero? ¿Se sentará a tu lado? Así como me decía una pastora en Cuba, Dios guarde, apóstol. Dios guarde. ¿Alguien me sigue? Tu vida tiene que ser ese ejemplo, esa parábola. Ahorita no ve las cosas, pues las vas a ver. Lo que el diablo más odia es tu fidelidad. Lo que el diablo más odia es que vienen vientos, tempestades, tú estás plantado, aleluya. Lo que el diablo más odia es tu obediencia, porque es el derecho legal para lo que Dios te va a dar aquí y ahora y lo que te va a dar en la eternidad, aleluya. Mire, yo lo ponía como ejemplo esta mañana el Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a aguas de arroyos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, diga provisión, aleluya. Porque tú y yo no nos sentamos en sillas de escarnecedores. No estamos compartiendo pecados ajenos ni pecados con nadie. Mire, escuche, eso sí se lo digo. Anoche hablaba yo con el sargento Adames. El Señor nos presentó unos empresarios, uno fue pastor y está en rebeldía absoluta y está, mejor dicho, inmarcesible. Y nos ofreció un negocio buenísimo, de lo cual nosotros tratamos, inclusive, hija, que tiene mucho que ver con los combustibles. Pero el Señor me dijo, no te acerques a ese tipo que lo tengo en juicio. Y le dije yo al sargento, déjalo, apartémonos. Está el sargento por allá en Cartagena, me lo contó anoche, me da pena decirlo aquí, pero no es verdad.
Y una profeta en Cartagena le dijo, tú estás haciendo negocios con un señor llamado fulano de tal, apártate de él porque está en juicio de Dios. Y me decía el sargento anoche, ¿ustedes vieron el video que lo pasé anoche? ¿Se acuerdan? Estuve acompañándolos hasta buena hora de la noche. Me decía, apóstol, es verdad, yo no puedo participar en pecados ajenos, en juicios ajenos. Usted no puede participar en eso. Usted se pone a ayudar a una persona que está bajo juicio de Dios, reciba. Porque usted no puede estar por encima de la voluntad de Dios. Ahora viene el otro negocio, con otras personas, gloria al Eterno se va a hacer. En mejores condiciones incluso. Usted no ve las bendiciones económicas ahorita, no se preocupe. Haga lo que está diciendo la palabra. Arrodíllese a orar. Comience a clamar. Comience a pedir perdón. Comience a adorar. Tenga comunión íntima con el Padre. Y acérquese a Él como esta mujer con flujo de sangre. Acérquese a Él como aquellos ciegos y aquellos leprosos que sabían que un toque del Señor les podía dar todo lo que necesitaban. Y en efecto se los dio. Luego se acerca uno. Luego no eran 10 los que fueron sanados. Y no viene sino uno. Lo sanó. Amén. No agradecieron, problema de ellos. No se fueron para el cielo, pero uno sí. Nosotros somos ese uno, somos esa higuera que va a dar frutos, aleluya. Termino diciéndole dos cosas rápidamente. Me gustaría así leerlo en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 10, aleluya. Dice la palabra que el profeta Daniel vio el cielo, vio el trono, vio al Padre, aleluya, y luego vio los libros abiertos. Y en el Salmo 139, verso 16, dice que el embrión nuestro lo vieron los ojos del Padre y que en el libro fueron escritas todas estas cosas sin faltar ninguna de ellas. ¿Y por qué cito estos dos textos? Que tienen todo que ver con Apocalipsis capítulo 20, verso 12, verso 13 y versos 15. Porque toda tu vida, escúcheme por favor, esto es de a puño de contundente. Toda tu vida, todas tus bendiciones están escritas en el libro de los cielos. Míreme, y no se quedará ni una sola sin que te sea entregada, si eres sabio y vienes al origen. Número 2. Muchas veces, ¿cuántos hemos leído Hebreos capítulo 9, versículo 27? Muchas veces tenemos que apelar a instancias superiores. Míreme, y eso no lo puedo enseñar en el primer servicio. Instancias superiores, diga conmigo, instancias superiores. Porque resulta que nuestros padres, Señor guarde, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, bisabuelos, tátaras, quizá hicieron un pacto anterior en contra de nosotros sin darse en cuenta. Ejemplo, mire, usted puede certificarme que el papá de sus abuelos quizá no era brujo. Usted puede certificarme que la abuela de sus abuelos quizá no era una bruja de Salem. Usted no me puede certificar eso. Usted no me puede certificar que algún ancestro suyo quizá no haya hecho un pacto para tener dinero en la tierra, pero pactó su alma para el infierno y eso afecta a las generaciones venideras. Entonces, yo quiero prosperar, anulo, cancelo. Amén, yo sí quiero prosperar, me refiero a una persona que está pasando por afugios, por necesidades y quiere prosperar, pero tiene una maldición generacional y no sabe. Tiene que acudir a instancias superiores. Porque Hebreos 9:27, ¿qué dice? Y está establecido para los hombres, para ti y para mí. Como está escrito en el libro, como lo leímos en el Salmo 139, se los parafraseé, versículo 16, como dice Daniel 7:10, como dice Apocalipsis 20:12, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. O sea, hay un tribunal, el tribunal de Yeshua HaMashiach, el tribunal de Cristo, si lo decimos en palabras normales. Pues yo tengo el derecho legal por la cruz y la sangre derramada en el Calvario, aleluya, en la cruz, de presentarme ante el tribunal. Y por todo lo que mi padre hizo, Isaías capítulo 53, yo tengo derecho a ser libre. Yo les he contado con mucho respeto. Mi tátara fue bruja, mi abuela fue bruja. Por parte de madre. Mi madre, no la suya, sino mi madre. Y yo tuve que ir a los tribunales a cancelar eso.
Porque los que no saben, antes de ser cristiano yo fui brujo. Y el don de revelación y de ciencia que tengo ahora, yo pensaba que era un don de adivinación que yo tenía. Y yo le adivinaba a la gente el futuro, las cosas. Yo le decía, ojo, no hagas esto porque te va a pasar esto. Era un don, era el don de ciencia que Dios me dio. Y yo lo usaba para la brujería y la hechicería cuando era joven. Nunca erré, nunca me peleé. Yo era como aquello, yo hacía viajes astrales. Lo que no saben qué es eso, es salir de mi cuerpo en el espíritu e ir yo era un vagabundo. Dios me rescató de esa vida. Porque Dios me tenía era para esto, miren, imagínense. Y el enemigo por todos los medios ha tratado de robarnos estas bendiciones y de quitarme este linaje. Cuando fui al cielo, escúcheme, la primera vez, miento, la segunda, que fue cuando empezó el conflicto conmigo, me explicó que yo no me quería devolver para la tierra y duré muchos años orando para que el Señor me llevara. Yo vi una multitud de personas despidiéndose de mí. Yo les he contado, y no me gusta hablar de esto, de muchas cosas del cielo no les hablo porque me rompen. Y yo le pregunté al Señor y al ángel, por eso no me gusta hablar de eso. ¿Quiénes son esas personas? Me dice, son tus familiares. Y yo veía una multitud de más de 2.000 personas, era una multitud. Y yo decía, y eso fue lo que hizo que yo me quisiera devolver, quedarme allá. Yo quería estar con ellos. Después de aquí en la tierra le pregunté al Señor con calma y me dijo, son los derechos legales por lo que tú eres predicador. En mi sangre, en mi linaje hay predicadores. ¿Tú sabes si en tu sangre, en tu linaje hay predicadores? Es más que si le digo, escúcheme. ¿Está preparado para oír esto? No lo pude enseñar en primer servicio. Usted tiene derecho a esos mantos. Perdón. Usted tiene derecho al linaje de los que están esperándonos en el cielo, de tu familia que está en el cielo. Usted nunca lo había pedido. Yo no lo sabía. Queremos prosperar, voy a terminar diciéndote eso. Vamos a pedirle perdón al Señor por los yerros que hemos cometido. Las veces que nos hemos desplantado. Esplantado se dice. Tenemos que implantarnos nuevamente. Aquí la iglesia, usted muy fiel, lleva muchos años. Pero tenemos que explantar de nuestra vida también las maldiciones generacionales. Ay, es que, y usted lo ha escuchado aquí, es que mi mamá se murió de cáncer, mi abuelita se murió de cáncer, mi tátara, yo no me quiero morir, tengo cáncer. Yo reprendo al diablo. Que nuestro Padre eterno le pague conforme a sus obras. Lo va a hacer Apocalipsis 20:10, de hecho. Entonces, usted no puede vivir bajo esas premisas de que fue que le dio la enfermedad de San Vito, que le... No, 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 olvídese eso. Hoy vamos a renunciar a eso. Hay personas, yo sé que no es contigo, pero hay personas que no diezman, porque no creen en eso. Pero es que a usted, Dios no lo mandó, escúcheme, sino a obedecer. Usted está aquí porque cree, porque le nace, porque le gusta y porque le parece. Yo creo, y yo lo dije en primer servicio, lo sostengo por muchos años, yo estoy aquí porque yo soy un interesado. Yo me convertí en pastor por interés y todo el mundo lo sabe, porque yo era un candidato número 1 para ir al infierno. Me lo merecía. Por la sangre de Cristo ya no lo merezco, pero me lo merecía por mis obras, por lo que yo hice antes, aún siendo cristiano, sin quererlo incluso. Pero el Señor me perdonó y me libró por su sangre preciosa. ¿Aló? Pero Dios no me mandó a mí así me parece, así debo, no debo. No, Dios me mandó fue a creer a mí. Porque si no, cualquiera sería cristiano, cualquiera sería pastor, cualquiera sería profeta, evangelista, maestro, astronauta. ¿No se han dado cuenta? Yo lo pongo, por ejemplo, los astronautas son unos astrofísicos tremendos, unos matemáticos impresionantes. Tienen que resolver una operación en menos de un segundo. ¿Usted sabía eso? Porque en el espacio, como pasó en 1969, la nave iba a explotar, la arreglaron con cinta, ¿cuántos se acuerdan? Tuvieron que resolver un problema matemático que la inicua computadora no fue capaz, ni toda esta gente, pero los astronautas la tuvieron que solucionar, si no, no hubieran podido regresar a la Tierra. El enemigo quiere poner algoritmos para que usted no crea, murallas, muros, cerrojos, puertas, pero la palabra habla de eso. Por eso habla del diezmo, 10 mandamientos. Es cerrar, yo lo enseñaba esta mañana, cuando uno diezma, ¿qué hace? El no adulterio.
La no fornicación, el no robo. Mire, una de las cosas por las que sufren muchos cristianos es la envidia. Y se generan procesos penales por eso. Es lo que quería hacer Nicaragua con nosotros, robarnos el mar. Se usa envidia. Pero como Colombia no diezma. Pero hay un remanente aquí orando. Cristiano diezma para que no lo maten, para que no lo roben, para tener la esposa correcta, para que nadie lo envidie. Para todas las cosas de la que habla la palabra en los 10 mandamientos, cierra esas puertas y ábrelas de bendición. Y si quiere que hablen bien en el cielo, pues a ver, aténgase a las consecuencias y ofrende, porque la ofrenda es la que habla del cristiano en el cielo, aleluya. ¿Me estoy explicando, amados? La obediencia es lo que más el diablo odia. La fidelidad. Mire, escuche esto. ¿Usted sabe por qué el padre pone el matrimonio como ejemplo? Por la fidelidad. El esposo tiene que serle fiel a la esposa, no porque quiera, sino por la palabra. La fidelidad a veces no es que sea tan agradable. La obediencia. No hay un solo marido que no le haga caso a la mujer, no lo conozco. Usted como que a veces no le hace caso a su esposa, ¿no, Bernardo? Por eso es que, pero termina haciendo caso, le parezca o no le parezca, ¿sí o no? Sí tiene allá la unción allá en la casa, la varita. Dije ahí, apóstol. El que entendió, entendió. Si no es fácil. Cuando uno vive con tantos años con una persona, cada día le descubre más defectos. Cito yo, mi esposa me perdona, tiene misericordia de mí. Eso no es si le parece, el matrimonio no es para un día, es para toda la vida. ¿Con qué me presentaré? Dice la canción, ¿se acuerdan? La palabra dice, ¿con qué me presentaré? Las esposas tienen que presentarse allá a dar cuentas por sus maridos. ¿Se está oyendo, Bernardo? Usted hace responsable a su esposa. Y el marido tiene la responsabilidad de presentar a la esposa. ¿Dónde está eso, apóstol? 1 Timoteo 3. Presentar a los hijos. Y luego yo tengo que presentar a la iglesia. A los buenos y a los malos. Porque yo me voy a pedir cuentas por eso. ¿Por qué se fue fulano? Señor, yo no le voy a decir nada. Ponga el video. Me voy a defender yo delante de Dios. Ahí están las pruebas. Ponga las pruebas. El que quiera cosechar cosas buenas, siembre el género, la semilla. Repito, las maldiciones se rompen cuando voy al trono de la gloria y pido perdón. Amén. Por los beneficios de la sangre y el sacrificio en la cruz. Y el diablo no puede ya. Mire, ¿se acuerda de Colosenses 2? Donde él clavó las actas de decretos y maldiciones, esas brujerías, esas hechicerías, esos pactos satánicos que una persona cristiana pudo hacer, o los papás, o los abuelos de los abuelos, o los bisabuelos, los tátaras. Ahí, Colosenses 2, usted no sabe cuál es la causa de tu economía, o de tu salud, o la oposición, o el impedimento, el obstáculo. Colosenses 2 lo dice, cancelando toda acta de decretos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Amén. ¿Usted lo entendió? Qué linda palabra, ¿verdad? Wow, profundo esto. Usted es la higuera de muchos frutos. Usted es el Hijo de Dios. Testimonio a Israel. Amén. Incline su rostro. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona que está en sintonía. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre glorioso de Yeshua Hamashia, por los televidentes, por los siervos que nos ven en redes. Te doy gracias, Padre, por María Teresa Artila. Sí, la doctora María Teresa, un abrazo. La bendecimos. Te doy gracias por el pastor Plinio Orjuela que está en sintonía. Te doy gracias por la profeta Blanquita García. Te doy gracias por el ministerio allá en Miami, por la iglesia. Bendícele, Señor, de la cabeza a los pies, Señor. Bendice a todos los que estoy nombrando, Padre amado. Te doy gracias por la vida de Norma Constanza Ceballos, hijita, ¿qué pasa? Te doy gracias por la vida de Carlos Rodríguez, de Claudia Patricia Alonso, Señor. Te doy gracias por la vida de María Vita Guerrero que está aquí con nosotros.
Te doy gracias por la vida de María Jesús que vino a primer servicio, Señor. Te doy gracias por la vida de Diosita Ruiz, por Elber, Padre, Díaz que estuvo aquí con nosotros, por Claudia Alonso, Señor. Gracias por la doctora María Teresa Ardila, Señor, ella es una bendición. Guárdala, bendícela. Doctora, quiero que nos hablemos ahorita después del servicio. Padre, gracias por todas las personas que hoy han traído su ofrenda, Señor, para el servicio de mañana con los habitantes de calle en el Parque Santander. Bendice también, Señora Marisol, Alias Ramírez, Señor. Gracias, Padre, por estas almas hermosas. Gracias por la salud de María Vita Guerrero. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amada iglesia, continuamos la administración aquí en casa, de manera física, presencial. Y bueno, mañana estamos 6 de la mañana, Parque Santander, si me quieres acompañar y dar una ofrenda para los habitantes de calle allí. Mañana 6 a.m., eso es carrera séptima, calle 13, ahí, Parque Santander, al lado del Banco de la República. También estaremos orando por ti a las 6 de la mañana. Y bueno, también por Cabildo Abierto, por el Sargento Espinosa, por todos los suboficiales que están allí haciendo patria. También les amamos. Puedes ir allá, llevar una ofrenda donde ellos están. Gente maravillosa, ya vamos a estar. De hecho, les amamos, les bendecimos. Shalom.